Detrás de esta nueva generación de Intel, que ha pasado bastante desapercibido del mercado por los pocos cambios que trajo con respecto a sus anteriores entregas, vimos como aún desde esos mínimos avances, nuevamente tendríamos una representación hacia la mayor gama de esa generación, a partir del Intel i9 14900K, como la alternativa que una vez más se podría condecorar como la CPU de mayor gama dentro del mercado. Y es ante la misma que hoy te estaré recomendando las mejores placas base para este modelo, ante una selección de alternativas bajo mi criterio que se adaptarían a cada una de las necesidades que se puedan llegar a presentar dentro de un ensamble, siendo así que desde esa primera categoría se desprenderían los modelos más económicos que podríamos emparejar con esta CPU, una segunda categoría con la cual podemos dar el mejor balance calidad-precio, pero dentro de placas ya destinadas hacia la gama alta, y finalmente una última categoría que traería todos esos modelos topes de gama y sus avances ante apartados específicos como Thunderbolt o aquellos URMs destinados hacia el overclock extremo. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace de la descripción, estarás encontrando los mejores precios para cada una de las placas base mencionadas en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Antes de comenzar con cada una de esas placas te voy a dar algunas recomendaciones, sobre todo para que las tengas en cuenta si es que el modelo que tienes en mente no llega a ser mencionado durante este video. Bajo este sentido, en principio debes tener presente que los chips compatibles con esa generación y el procesador en cuestión a añadir partirían desde la serie 600 y 700 en chipset. Esa generación en específico sí vino con placas de su mano tras la salida de las mismas, pero cada uno de esos modelos siguieron bajo el chipset Z790. Sin embargo, se etiquetaron de otra manera. Por ejemplo, MSI marcó estas como MATS o TI, Gigabyte hizo referencia a las mismas como versiones X y Asus etiquetó muchos de sus modelos como versiones 2. De ahí se verían distintos cambios con respecto a los primeros modelos que se dieron, pero por lo menos la base de mejora es tener Wi-Fi 7 y BIOS que den directamente el soporte para esta nueva generación de procesadores. De ahí también que por ejemplo este tipo de modelos sí remarquen en sus cajas que tienen soporte para la 14ª generación. Pero entonces aquí estaría la cuestión más importante y serían las actualizaciones de BIOS para esos primeros modelos de la serie 600 y 700 en chipset, donde para la serie 600 es fijo el que debes actualizar la BIOS para dar soporte a esa generación. Con la serie 700 es casi una lotería, ya que vienen modelos que sí pueden venir ya con el soporte de esa generación desde fábrica, como al mismo paso hay otros que no te darán el soporte sino hasta actualizar esas BIOS. Pero ante dicha inseguridad es donde entra una solución, con la cual no te debería importar con qué BIOS venga tu placa base, ya que tradicionalmente tendríamos que usar un procesador de la 12ª generación o la 13ª para hacer este proceso. Sin embargo, muchas de esas placas, y sobre todo en gamas intermedias o alta, contarían con utilidades para actualizar la BIOS sin otro procesador. Por parte de Gigabyte se llamaría QFlash Plus Button, desde MSI sería Flash BIOS Button y en Asus y ASRock BIOS Flatback Button. Solo hay que buscar en las especificaciones de las placas el que se cuente con estas utilidades, dependiendo de la marca. Así como de igual manera, todas las placas mencionadas en este video traerían ya esta utilidad. Cualquiera de estas es exactamente lo mismo y los procesos son muy similares, tan solo necesitas un USB y de hecho en el canal puedes encontrar un video detallado con cada uno de esos procedimientos para cada una de las marcas de motherboards. Así que tan solo los últimos modelos de Z790 nos darán la seguridad de que no tengamos que hacer este proceso. De resto, hoy entras en una lotería donde puede que venga o no con la BIOS actualizada, o te vas a la fija, en cuyo caso de no venir la BIOS actualizada, pero sí que tener una utilidad para dar solución a lo mismo. Por otro lado, para ambas series de chipset y sobre todo en gamas altas encontraremos modelos para DDR5 o DDR4, dependiendo de qué memorias estemos escogiendo. Esto se especificaría directamente en las placas o en el propio titular del producto. Fuera de ello, lo único a tener en cuenta es que si bien cada una de esas placas en chipset de menor gama son compatibles, pues no propiamente pueden ser lo más aconsejable, sobre todo desde la conectividad, que es desde donde mayor pérdida se podría dar, además de que algunos de esos URMs no propiamente son los más adecuados con procesadores como estos, y precisamente desde eso, y según mi criterio, es que determinaremos cuáles serían las mejores alternativas. Asimismo, dentro de esos modelos no tendríamos opciones para la serie 600 en chipset, ya que aunque tenemos excelentes alternativas, la verdad es que muchas de esas ya han salido del mercado y probablemente de aquí a unos meses las recomendaciones dejen de tener sentido. Además de que puedes encontrar un video en el canal que abordan alternativas para el 13900K, que de igual manera te servirían con este procesador. Finalmente ten en cuenta que los costos pueden variar dependiendo de la temporada, por lo cual te recomiendo guardar ese enlace en la descripción e ir volando el momento más oportuno para comprar tus piezas. Además de esto, si tienes dudas adicionales, en los comentarios te estaré respondiendo a todas esas preguntas que te puedan llegar a surgir.
placas base económicas. Dentro de un procesador como estos, siempre debemos recordar la propia gama del mismo, como el costo del producto en sí. Por ende, pues evidentemente no nos vamos a inclinar desde estas primeras alternativas sobre placas de la menor gama dentro del mercado, no porque las mismas no lleguen a ser compatibles, sino porque no serían los modelos más adecuados. Realmente el modelo con el cual partiría a hacer recomendaciones va a ser la B760 Gaming Edge, una placa que ya empieza a darnos una configuración sobre formatos ATX, trayendo de su mano 3M.2 para los mismos en PCI Express 4.0, la disipación de uno de estos M.2, reforzamiento de parte de su PCI Express principal, presentaciones en USB para el backplate como dentro de encabezados internos y un VRM apto para una CPU como estas, con 8 fases dedicadas dentro de su subcore y es de MOSFET dentro de los 60 A, además de la disipación completa para todo el diseño. Aquello realmente es un buen punto de partida que nos lo darían pocas opciones dentro de otras compañías. Probablemente el equivalente más cercano a comparar sería la B760 Plus de Asus, que tendría desde cada aspecto una configuración bastante similar, y en verdad sería una opción que recomendaría junto a esta, pero su gran problema es que no añadiría una utilidad para actualizar esa BIOS sino otra CPU. Por ende, teniendo en cuenta que Gaming Edge sí que añadiría dicha mejora, pues esa sería nuestra primera alternativa. Asimismo, desde modelos como estos veremos que en realidad se van a establecer la base que nos podemos esperar aún con alternativas de la gama más alta en B760, donde entrarían opciones como Aorus Elite y la Gaming, que serían mis próximas recomendaciones. En general, placas como estas parten con mejoras hacia la base que ya nos establecía esa Gaming Edge. En este sentido veremos como cada M.2 dentro de esa placa sí que contaría con su disipación. Los VRM suministrados nos traerían mejoras a partir del aumento de fases, escalando hacia las 12 tan solo para su core, y con ello teniendo un escenario ideal como para darle soporte de stock hacia esta CPU. De igual manera se conservarían aspectos como la conectividad para internet, donde encontraremos tanto Wi-Fi 6E como un RJ45 y los 2,5 GB, y realmente desde acá no hay mejoras extra que podamos mencionar de parte de esa Aorus Elite, mínimamente el que aumente la cantidad de conexiones para USB-A y poco más. Aunque eso sí, dichas mejoras mencionadas partirían desde un costo cercano al de la Gaming Edge, pero del mismo modo aún quedarían añadidos a resaltar de parte de esa Gaming, pero a su vez van a repercutir sobre un mayor costo. Tales avances se establecerían por ser una de las pocas placas dentro de B760 que nos daría el soporte en PCI Express 5.0 para su PCI Express principal, además de ser una placa que añadiría un mejor codec de audio que esas opciones mencionadas. Mantendría evidentemente una mejora ante su aspecto estético, así como también podríamos mencionar que tendríamos una conexión hacia USB-C extra a partir de su backplate. Más allá de esto mencionado, tampoco encontraremos nada extra a lo cual se le dé mejora. De igual manera, ambas placas contarían con utilidades para actualizar esa BIOS de ser necesario, factor por el cual a su vez descarte esa Tomahawk de MSI, que a pesar de que compite con estas bajo apartados, pues no nos garantiza el que podamos actualizar la BIOS sino una CPU. A partir de ahí no tendríamos más recomendaciones dentro de 760, por lo cual el siguiente paso ya nos llevaría directamente sobre aquellas opciones pertenecientes a Z790, pero no a la gama de entrada de ese chipset, ya que por lo menos, a mi parecer, no existen modelos que valgan la pena dentro de esa gama, por lo menos con lo que respecta a las alternativas en B760 ya mencionadas. De esta manera, las primeras recomendaciones que tendremos serían la Z790 Gaming Edge y la Pro Z790A de MSI, dos alternativas que ya se reúnen dentro de la gama media en estos chipsets, pero desde donde en realidad vamos a encontrar mejoras significativas, donde en principio lo más notable dentro de esta sería el salto dentro de los 4M.2, cada uno sobre PCI Express 4.0, inclusive la disipación completa para estos sobre la Gaming Edge. Serían modelos que ya nos conducen dentro de PCI Express 5.0 para el PCI Express principal, así como el reforzamiento hacia este. Nuevamente tendremos Wi-Fi 6E, un RJ45 los 2,5 GB, un esquema hacia USB con pocos avances, por lo menos en cuanto a la cantidad de conexiones, pero sí que en ambos casos con sus representaciones dentro de USB-C a partir del backplate y encabezados internos. Y desde acá es donde empiezan a tomar distancia estas opciones, ya que aparte de esa diferencia en la disipación de los M.2 que beneficiaría a la Gaming Edge, pues hay otras mejoras que resaltan a la Pro Z790A, entre las cuales veremos que con esta se da el salto entre un codec de audio de la mayor gama, que de hecho es partidario de modelos precisamente en la gama alta con el ALC 4080, pero sobre todo tendremos mejoras en el VRM, ya de por sí ese VRM de la Gaming Edge daría mejoras, puesto que se escalaría con la misma hacia las 16 fases tan solo para sus V-Core, lo cual es una excelente base. Pero lo que tenemos de parte de esa Pro Z790A es un avance que no solo se queda en el aumento de fases, sino que también en la mejora de sus MOSFET.
Es tanto así que en este caso sería una alternativa que de hecho mantiene un diseño muy similar hacia opciones como la H Gaming de Z790, y tales avances precisamente nos abrirían inclusive el camino hacia ya poder plantear modificaciones hacia OC, no tan solo por el URM, sino también porque el mismo chipset lo haría posible. Realmente ambos modelos son excelentes opciones, donde si no necesitamos de añadidos extra, nos podemos hacer con una buena placa base para nuestras construcciones a un bajo costo. Y ya desde acá, todas esas opciones por encima de esta gama y el requerir de mejoras adicionales sin la suma de añadidos específicos corresponderían al objetivo de la próxima categoría. Placas base, calidad-precio. Probablemente esta segunda categoría sea la que mejor se puede ajustar a la mayoría de necesidades detrás de un ensamble con un procesador como estos, por lo menos sin tomar el paso directo ante características específicas para estas construcciones. En este sentido, lo primero a mencionar es que tanto esa Z790 Gaming Edge como la Pro Z790A DMCI darían completa cavidad dentro de esta segunda categoría, y de hecho estas serían nuestras referencias de punto de partida, ya que muchas de esas características que nos trajeron esos modelos conformarían los apartados de modelos por encima de su gama, donde precisamente estarían opciones como Z790 Tomahawk y la Z790H Gaming, con las cuales empezaremos estas recomendaciones, donde como te digo, es la misma base, 4M.2 que tendrían soporte en PCI Express 4.0, disipación en cada uno de estos, un PCI Express principal dentro de PCI Express 5.0, tendríamos Wi-Fi 6E con un RJ45 en los 2,5 GB, pero desde acá ya empezarán a darse mejoras, como el que se den leves aumentos en las conexiones para USB, además de mejores versiones ante las mismas, lo cual también estandarizaría el que se establezca una doble conexión para USB-C a partir de su backplate, tal cual como esto se normalizaría con las mismas, el contar con codec de audio para la gama alta ante la LC4080. Y más allá de esto, lo único que podríamos seguir destacando de esa H Gaming sería su apartado estético, gracias a que precisamente es uno de los modelos partidarios de la introducción de líneas como Rock Street dentro de Asus. Pero en adición, por lo menos para esa Tomahawk, sí que hay un aspecto adicional, y es que de la mano vendrían avances para su URM, con lo cual se mejoraría una vez más sus MOSFET. Aquí ya H Gaming tampoco es que se quede en malos términos, de hecho como ya mencioné, es un diseño similar al de la Pro Z790 ADMCI. Realmente van a ser avances básicos de lo que ya nos daban esas primeras opciones mencionadas, pero es que muchos de los modelos dentro de estas gamas parten en la misma base que esas alternativas, opciones como TUF, que no la mencioné porque no tiene utilidades para actualizar esa BIOS, tiene una base bastante similar, tal cual como Aorus Elite, que tampoco siento que aporte mucho a lo que ya nos establecen estos modelos. Ahí también entrarían las nuevas Z790 Tomahawk Max y la Pro Z790A Max, que realmente lo único que aportan es Wi-Fi 7, el cual pues no considero tan necesario en esta ocasión, y menos ante los costos que ponen por mejoras tan simples. De hecho, ante las mismas, es que el siguiente paso nos conduciría directamente hacia Z790H, placa que es partidaria nuevamente de una mejora base, la introducción sobre un quinto M.2. Realmente ese es su único cambio, el resto de los anillos que nos traerían son tal cual calcados de la Tomahawk, lo cual pues para nada sería malo, pero sí que todo es igual, mismo URM, misma conectividad para USB y dentro de las conexiones inalámbricas, y a lo mucho evidentemente ese apartado estético es otro avance extra, no solo por el cambio en tonalidad, sino que también por esos grabados y apartados de iluminación en la misma. Pero además, dicho modelo también es importante, ya que a su vez compite en costo con opciones como esa segunda versión de Tomahawk. De ahí, y ante la mejora de esos M.2, que brillaría tanto hacia estos modelos, siendo a su vez la alternativa más económica que podríamos encontrar con los 5M.2, avance que de hecho se caracterizó ante las segundas versiones de Asus con la Z790 Gaming 2, placa que también recomiendo, sobre todo porque es una de las alternativas más cercanas en costo a esa Edge, y desde lo que es un producto que pertenece a esa segunda oleada de modelos. Con esto, pues dentro de esos avances encontraremos precisamente el paso en ese quinto M.2, una estética nuevamente partidaria de esa línea Rogue Streets, contaremos con el salto correspondiente hacia Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, es fijo el que no se tendría que actualizar la BIOS, y además tendremos mejoras como el que sea un modelo que ya incluye carga rápida dentro de esas conexiones dedicadas al gabinete. Eso sí, se vuelve a contar con un PWR URM, nada es proporcionado, pero sí que es mejor el diseño de aquella Edge, lo cual sigue siendo de la misma una excelente placa, pero sobre todo la recomendación se establecería por ser dentro de lo que cabe una de las opciones más económicas con mejoras como estas dentro de esta segunda oleada de productos. De hecho, esto junto al que tenga esa conexión con carga rápida es lo que me hacen resaltar más dicha opción frente a aquellos modelos con los cuales va a competir como esa HDI.
aunque teniendo presente que esta cuenta con otro avance, como lo sería un quinto M.2 que tendría soporte en PCI Express 5.0. Sin embargo, queda un poco en la nada, teniendo a su vez presente que comparte costo con otra opción central que sí es mi recomendación principal, como lo sería la Z790 Urus Pro X, placa que también pertenece a esta segunda oleada de productos, pero en la cual se reúnen las mejoras de todos esos modelos que mencioné anteriormente. En ese sentido, en primer lugar, reúne mejor URM que cada una de esas opciones, inclusive que FE Gaming 2, que también entra a competir con estas. De igual manera, sería una placa que sumaría PCI Express 5.0 para un M.2, tal cual como el avance de aquella HTI, pero es que también traería las mejoras de la Asus en cuanto a la carga rápida, pero en este caso escalando dentro de los 60 watts, gracias a que en realidad mantendría una conexión con Vision Link. De esta manera obtendremos no solo carga rápida, sino también salida de video desde un conector hacia USB-C, que a modo corto podría adoptar funciones recortadas de Thunderbolt. Mismos pasos en Wi-Fi 7, no hay necesidad de actualizar la BIOS, y el único reproche es que su codec de audio no corresponde a su gama. Sin embargo, sus beneficios son más grandes que ese problema, y por ende sería mi opción preferencial y final dentro de esta categoría. Más allá de estos productos, lo que vamos a encontrar es la suma de apartados específicos, como el ya mencionado Thunderbolt, y es la base de partida que nos traerían los próximos modelos. Placas base para gama alta. Finalmente, dentro de estas últimas opciones y a partir de una de las categorías más importantes para este video, considerando la gama del procesador, vendrían así los productos de mayor gama en el mercado que precisamente harían una perfecta combinación ante una CPU como estas. Aunque eso sí, nuevamente iremos escalando poco a poco desde las últimas representaciones que se dieron en la anterior categoría y en cuyo caso de que no te convenza mucho la compañía Gigabyte, con lo cual el equivalente más cercano hacia aquella Urus Pro X sería la E-Gaming 2, placa que en este caso da una mejora como lo sería un URM mayor gama, sean avances dentro de la conectividad para USB dentro de su backplate con una mayor cantidad de conexiones, pero sobre todo mejores versiones para las mismas. Además de evidentemente un mejor codec de audio, y ante el resto de los añadidos se queda hacia los mismos términos de esa Urus Pro X, con 5M.2, PCI Express 5.0 para uno de esos, Wi-Fi 7, evidentemente aquí no tendremos Vision Link, pero sí que por lo menos veremos que sea carga rápida en los 30 watts. Es una buena alternativa hacia esa Urus Pro X si no te convence la compañía. Ya a partir de acá lo que vendrían principalmente serían topes de gama, que sobre todo enfatizarían dentro de URMs de mayor gama y Thunderbolt, avances que precisamente serían partidarios de lo que es probablemente el tope de gama más económico, Z790 Taichi, alternativa que mantiene el mismo costo que esa de Gaming 2, pero que precisamente nos establece esos avances a partir de un URM que escala hacia su cantidad de fases como dispondría de los mejores MOSFET en el mercado, pero al movernos hacia su backplate nos daría también muestra de Thunderbolt 4. Eso sí, fue esos primeros modelos en el mercado, por ende nos quedamos una vez más ante Wi-Fi 6E. Además de que hay un pequeño problema que le hacen no brillar tanto, y es que aunque dispone de 5M.2, en realidad tan solo se va a dar la posibilidad de usar 4 en conjunto, algo absurdo y que si no fuera por esto, aún se ubicaría más allá de esta gama. De hecho es lo que precisamente haría que la primera Ace y la Hero de Z790 tengan levemente mayor recomendación, modelos que también recomiendo y que dan el avance que precisamente mencioné con estas opciones, pero sin llegar a tal fallo de que no se puedan utilizar los 5M.2 en conjunto. Eso sí, por ejemplo la Hero nos devuelve hacia un peor URM ante esas gamas, y desde las condiciones de los mismos tampoco es que nos dejen malos términos, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Así que sobre todo, Ace sería la recomendación central. La segunda versión de estas, como la Ace Más y la Dark Hero, en lo que avanzan es ante Wi-Fi 7. De resto son las mismas placas prácticamente, y sinceramente por los costos que toman y ante tan pocos avances, pues en realidad no tiene sentido su recomendación. No son malas placas, como te digo es la misma base de esos primeros modelos, pero sí que sus cambios son bastante reducidos, y por ende me hacen mencionar como mejores opciones esos primeros modelos. Desde acá ya todos los productos que vienen se encontrarían dentro de la mayor gama posible, pero realmente los cambios nuevamente son más limitados. Veremos más pulidos dentro de esos modelos como recubrimientos para toda la placa, hasta los propios extra alrededor de las utilidades, conectividad extra en USB para sus backplate, e inclusive veremos que los URMs a partir de la base planteada por Ace y Taichi no tendrían mejoras, y todo esto nos llevaría hacia opciones como las Stream de Asus y Gigabyte, placas muy robustas y la mayor gama dentro de cada compañía, donde hasta sus utilidades tienen cuidados,
y se ven integradas por completo en el tablero. Se adaptan prácticamente en los mismos VRMs entre las 24 fases tan solo para sus V-Core y hasta los 105 A para sus MOSFET. Dual RJ45, Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 para la Stream Edge de Gigabyte. Cada USB tiene las mejores versiones disponibles y es que en general el resumen ante modelos como estos es que cada aspecto que pueda encontrar se va a representar de la mejor forma posible. No hay apartado dentro de placas como estas que no tengan su cuidado y esa realmente es la ventaja de este tipo de modelos. Aparte de lo que se puede mencionar en aspectos estéticos, donde es inminente la mejora presentada, ya de por sí esa Stream en Asus resalta visualmente. Pero es que inclusive el modelo en Gigabyte daría soporte a una pantalla integrada, que deja un excelente panorama hacia esta alternativa. Así que se pueden ver como la misma base de aquellos modelos con anterioridad, pero sin el descuido de ningún apartado dentro de la misma, siendo de las opciones más completas e indicadas ante procesadores como estos. Y finalmente la última mención que tendríamos es el modelo de mayor gama para toda Z790. Partidario de lo que serían las Good Light, tanto en su primera versión como en la Max, las cuales serían las únicas alternativas en el mercado en romper la base que se ha planteado por esos modelos, estableciendo un VRM aún por encima de esa gama y que seguiría aumentando la cantidad de fases para sus V-Core. Pero es que en adición son las únicas placas en el mercado que harían el salto hacia los 7M.2. Tales avances, sumado a lo que ya nos añadiría el resto de modelos mencionados como Thunderbolt 4, Dual RJ45, el paso en Wi-Fi 7 con la MAX, además de complementos de cara hacia el uso de utilidades externas y avances visuales ante esa Envision, hacen de estas dos alternativas los modelos de mayor gama y más completos que podríamos encontrar para esta generación, así como hacen de ese 14900K el único procesador adecuado como para emparejarse ante estas opciones. En conclusión, a pesar de que estamos hablando del procesador de mayor gama dentro de esa generación, la realidad es que la cantidad de alternativas entre las cuales seleccionar una placa base para el mismo son bastantes, aún desde productos de una menor gama. Y aún teniendo en cuenta que hice una selección para cada categoría de 5 de las mejores placas, a mi parecer, siguen siendo una cantidad considerable de donde escoger. Por lo cual, quiero que te lleves en mente la idea de que esa decisión realmente dependerá de tus necesidades. Por ende, el evaluar qué es realmente lo que buscas para el ensamble que planeas siempre será el primer paso. Cada modelo se va escalonando y mejora la base del anterior de tal manera que te vayas adaptando hacia tus necesidades, dependiendo de si necesitas M.2 extra o si buscas de utilidades ante los mismos, como puede ser la suma de Thunderbolt hasta VRMs completamente dedicados hacia los C. No hay una opción preferencial porque la misma sería adaptada hacia mis necesidades, que pueden que discrepen por completo a las suyas, así como el presupuesto que asignes para esos componentes. Y recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de las placas base mencionadas en este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.